y a todas. Organizado por la Asociación de Jubilados de Airbus, de Casa Airbus y de los amigos del Museo de Getafe, estamos celebrando un ciclo de 3 conferencias que nos está dando José Luis Sánchez del Pozo. Me imagino que lo conoceréis, la mayoría le conocéis a José Luis, pues es una persona con una trayectoria de investigación que creo que merece la pena seguir. Es catedrático, además es profesor de instituto, y sobre el tema de la guerra civil, sus consecuencias y todo aquello que ha tenido lugar después de la guerra, la dictadura y demás, tiene estudios muy importantes realizados. Entonces, esta tarde vamos a tratar el tema de la guerra civil en Getafe, el periodo de posguerra, periodo ya de 1936 en adelante. Así que os dejo con él, que nos tiene que explicar cosas bastante interesantes. Muchas gracias. Buenas tardes. El otro día, el 2 martes, empezamos a explicar un ciclo de conferencias bajo el título general de Cambio, Crecimiento y Conflicto. La idea era que la primera conferencia sirviera de marco, cómo era Getafe antes de la guerra, y la segunda conferencia nos explicara el momento más importante del conflicto. El momento más importante del conflicto es la guerra civil. La guerra civil y sus antecedentes inmediatos. España, en la primavera de 1936, es un país convulso y muy enfrentado. ¿Qué estaba pasando en España en la primavera del 36? Pues todos sabéis que hay una Segunda República. Y en esa Segunda República, en febrero del 36, se realizan las elecciones del sistema electoral de entonces. Las ganas con demasiados votos, pero con bastante diferencia de escaños, una coalición de la ley era así. Esa ley en el 33 favoreció a la derecha y la derecha con mucha diferencia de votos, una gran diferencia de escaños. En el 36 esa ley provocará que la izquierda, que aparece unida, el Frente Popular, con no una gran diferencia de votos, consiga un gran número de escaños. En aquellos momentos Madrid Comunidad, estaba dividido en 2 circunscripciones, territorios en los que se votaba. Por un lado Madrid Capital y por otro lado los pueblos. Y por otro lado los pueblos. En la circunscripción de pueblos, el Frente Popular, con 94.000 votos, los 16 puestos, obtuvo 6 de los 8 escaños. La derecha, con 71.000 votos, obtuvo 2 de los 8 escaños. Esto en este momento favoreció a la izquierda. La derecha se subió por las paredes. En 1933 había ocurrido lo contrario. La ley entonces era así. La campaña fue una campaña con un país totalmente polarizado. Ahí tenéis 2 carteles. El cartel de abajo representa el eterno mensaje de la derecha. Y digo eterno mensaje porque es un cartel de 1936, pero leerlo. Ahí dice: españoles, si prospera el socialismo, nos veremos así todos, o sea, la pobreza. Básicamente, el mensaje no había cambiado. En esta situación de enorme polarización, en concreto el número de votos de una candidatura y otra, pues muestra que la izquierda obtiene más votos, tampoco demasiado, 1.400, y la derecha obtiene menos votos, 1.100. El país, la población está completamente dividida. La primera consecuencia de estas elecciones en los pueblos, será que los ayuntamientos son sustituidos por lo que se llama juntas gestoras. En 1931 hubo unas elecciones municipales. Esas elecciones municipales provocaron un ayuntamiento del que os hablé el otro día. En 1936 no había vuelto a haber elecciones municipales en Getafe y el Ministerio de la Gobernación de entonces sustituye al ayuntamiento que había por un nuevo ayuntamiento. Un nuevo ayuntamiento que representa a todas las fuerzas del Frente Popular.
tiene 9 componentes. Aquí tienes la firma de los 9. Ahora hablaremos un poquitín de cada uno. Ahí tenéis la primera foto, la de Francisco Lastra Valdemar, que acabará siendo alcalde. La segunda foto es la de Óscar Jerez de la Mente, que acabará siendo teniente de alcalde. Ambos son fusilados al terminar la guerra. Este nuevo ayuntamiento es un ayuntamiento que hubiera dado paso a unas elecciones municipales y a otro ayuntamiento, pero no pudo ser. Como todos sabéis, os estoy hablando de marzo del 36, que es cuando entra a gobernar este ayuntamiento. Hubo una guerra, no pudo ser. Este nuevo ayuntamiento supone una gran novedad. Por primera vez tenemos un ayuntamiento de hombres jóvenes, trabajadores y de organizaciones de izquierdas. De los 9, 2 pertenecen al sector más moderado del Frente Popular, Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, 2 pertenecen al Partido Comunista y otros 4 pertenecen a diferentes sindicatos socialistas, a diferentes sindicatos adscritos al gobierno. Es una novedad absoluta. Hasta entonces, aún en el ayuntamiento republicano, lo que había habido era un ayuntamiento gobernado por fuerzas que se habían hecho republicanas en el último momento, pero que representaban a la derecha republicana. Estas personas van a dividirse los cargos. En muy poco tiempo, Getafe va a tener 2 alcaldes. El primero, Javier Tamarit, que era el hombre de más edad de todos ellos y el más moderado. Seguramente los acontecimientos le desplazaron. El segundo, Francisco Lastra Valdemar, un hombre que había sido clave en la izquierda a partir del sindicato de obreros y agricultores. Curiosamente, durante muy poquito tiempo todavía tendremos un alcalde durante unos días, un alcalde comunista, se llamó Daniel Ovalle González. Cuando dimitió Tamariz y entró Lastra, entre medias hubo unos días y como alcalde en funciones estuvo Daniel Ovalle. Este ayuntamiento se divide en comisiones, no tengo tiempo de contaros lo que realiza cada una, y este ayuntamiento se encuentra en una situación de enorme radicalización. El 1 de mayo de 1936, en Getafe hay una manifestación del 1 de mayo. En el archivo municipal se guarda el documento de convocatoria, el manifiesto de convocatoria. Las peticiones muestran un mundo muy radicalizado por parte de la izquierda y que casi un poco hasta te extraña en una organización del 1 de mayo, pues ahí tenés lo que piden. Desde reconocimiento de relaciones con la Unión Soviética hasta depuración de la organización del ejército de la magistratura. Aparentemente el ambiente está enormemente radicalizado. Ahí tenéis a las personas que realizan esa convocatoria. Ese ambiente radicalizado, sin embargo, no lo es tanto. En junio termina la larga huelga campesina. Termina por un acuerdo en el que Francisco Lastra jugó un papel fundamental. Y esa huelga campesina termina con un acuerdo, pues leerlo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de jornadas de 8 horas, de vacaciones de 7 días. Estamos hablando de subsidio de enfermedad durante 8 días. Estamos hablando de respeto al puesto de trabajo. Estamos hablando de no despedirse por negarse a trabajar en malas condiciones, por huelgas o por negarse a cumplir un horario distinto. Yo pongo siempre estas dos, la manifestación del 1 de mayo enormemente radical y el acuerdo con el que se llega al final de esta huelga. Un acuerdo tremendamente moderado. Seguramente, una cosa como siempre era el discurso de la calle y seguramente como siempre otra cosa era lo que quería la gente. Y probablemente la gente no quería, se conformaba con eso. Pero esto es en junio. Al mes siguiente ya sale la conclusión. Este ayuntamiento realiza toda serie de proyectos. Proyectos que literalmente no les da tiempo a llevar a cabo. Empiezan en marzo. A partir del 20 de julio el mundo cambia absolutamente, España cambia absolutamente. Pero proyectos que hubieran sido importantes y que hubieran transformado al pueblo. Todos estos proyectos quedan en papel mojado. Estamos hablando desde desviar la carretera de Toledo cuando pasa por el medio del pueblo. Estamos hablando de qué pasa con el Cerro de los Ángeles desde 1911. Se había producido un largo proceso de cesiones, entre comillas, por parte del ayuntamiento al obispado para que hicieran lo que acabaron haciendo. Ellos, en ese proceso, aparentemente el obispado se comprometía a financiar la traída de agua corriente.
Eso fue desde 1911. En 1936 se había avanzado muy poco. De hecho, el Ayuntamiento republicano moderado dijo aquello de que, bueno, ya veremos a ver si tenéis que pagar. Esta junta gestora se encuentra directamente con la guerra. La guerra empieza en Getafe el 20 de julio de 1936 con una sublevación del regimiento de artillería. Digo sublevación, aquí un compañero lo tiene menos claro, pero como en todo el país, un sector del ejército se levanta más o menos en armas. ¿Quiénes son los que se levantan en armas? En Getafe, en general, algunos oficiales. Esos oficiales intentan imponerse sobre la tropa, sobre los suboficiales, sobre oficiales que no querían, que también lo sabían. El caso es que el 20 de julio de Getafe se empieza a bombardear la base aérea. Desde la base aérea se les contesta. La Junta Gestora se va a encontrar en una situación de un país en guerra y una guerra peculiar. La Junta Gestora, contra el golpe, va a procurar ejercer, como pone ahí, funciones de vigilancia, de información a las autoridades militares y de reparto de armas. De Madrid, el 19 de julio, se traen 100 fusiles, que son repartidos entre los milicianos, a partir de ese día, hasta el día antes, trabajadores de Getafe. Apoyados por la base aérea, consiguen controlar la sublevación. Y se van a encontrar con un nuevo panorama político de Getafe. En Getafe gobierna el ayuntamiento, pero este ayuntamiento ya no tiene policía en que apoyarse. En España gobierna un gobierno que tendría unos gobernadores civiles, que tendría unos magistrados, pero estos instrumentos desaparecen. ¿Quién gobierna en Getafe durante los meses siguientes? Pues gobierna el ayuntamiento teóricamente y gobierna cada vez más una nueva formación que son los comités. Esto no es exclusivo de España, de Getafe, esto ocurre en toda España. En toda España se crean comités. Comités, ahí tenéis un par de ejemplos, nada menos que el comité del Barrio Rojo, la zona de Barrachina. Como veis, una conjunción de UGT-CNT, comité de fábrica de Ericsson, comités de fábrica, comités que confiscan tierras, y todo esto está documentado. En el Archivo Municipal de Getafe nos encontraremos los documentos. Comités que confiscan tierras, fincas en Perales, en Aldehuela, en Torresilla, locales que habían sido de colegios religiosos y que se van a convertir en general en locales de partido o de sindicato. Incluso vehículos. En aquel tiempo un vehículo es un elemento relativamente raro, y es un vehículo necesario para una situación de guerra. Sabemos que se confiscan vehículos, ahí tenéis el número concreto, para ayudar a la situación de suministro y de guerra. El papel del ayuntamiento va a intentar ser un poco el de legalizar los cambios. Getafe está cambiando por días. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para legalizar los cambios? Pues ahí tenéis. El ayuntamiento necesita que Getafe vuelva a ponerse en marcha, prefiero la gente tiene que trabajar y que la producción debe continuar. Se apoya el que hay que ponerse en marcha y el ayuntamiento legaliza mediante documentos la entrega de todos estos elementos que os he dicho antes a comités obreros. El alcalde pretende aplicar decretos de los ministerios del gobierno de la República, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria, da decretos que permiten el control por parte de comités obreros. El ayuntamiento dará aplicar esos decretos. El ayuntamiento frente a una situación donde tiene un elemento también, por desgracia, es la violencia. Las milicias y los comités van a iniciar un proceso de persecución política. Estamos en una guerra civil, una guerra de clases. Los representantes del orden antiguo, los propietarios, las iglesias, los militares, que se encuentran en una situación en que ¿quién les defiende ahora a ellos? La Guardia Civil ya no los defiende. En Getafe, como en cualquier otro lugar, en este verano del 36 se va a producir una represión política importante. En esa represión política importante que terminará con al menos 47 vecinos y vecinas de Getafe fusilados por estos milicias comunes. Esta represión política va a intentar ser frenada por el alcalde, pero ¿qué puede hacer la Lastra? ¿Qué puede hacer el ayuntamiento?
De momento mando diciendo devolver las armas, pero estamos en una revolución, la gente no devuelve las armas. Getafe es abandonado por su población huyendo el 4 de noviembre del 36 y todavía tenemos noticias de cómo la Junta Gestora, o sea, el Ayuntamiento, se junta al mes siguiente, nada menos que la calle Alcalá. Esto es un acta de la Junta Republicana, de la Junta Gestora del Ayuntamiento de Getafe, digamos que en el exilio, o sea, la calle Alcalá. En ese acta, muy respetuosos con la legalidad, dan fe de la existencia de fondos municipales todavía. Ahí tenéis las cifras exactamente. Sabemos que esos fondos municipales después aparecieron y fueron utilizados por las corporaciones franquistas, y decide disolverse, dado que no tiene sentido hasta que puedan volver. Ya sabéis que no pueden volver. Estas 9 personas van a sufrir una represión terrible. 4 son condenadas a muerte y en 2 casos se ejecutan. En otros 2, solo 30 años. Otros 2 son condenados directamente a 30 años. Uno es condenado a 12 años. Y de otros 2 no tenemos constancia de qué ocurrió con ellos. Daniel Ovalle parece ser que desapareció y se iba a México. Y del Víctor de Sillas no tengo constancia hasta ahora de qué ocurrió con ellos. Todos son acusados por lo mismo. ADR, adhesión a la rebelión. Los sublevados, una vez que vencen, llevan a juicio a los que han perdido por el curioso calificativo de adhesión a la rebelión. Esto lo hacen los rebeldes. Su título es que ellos han ganado. Por eso pueden calificar, pueden hacer lo que quieran. Resultado. Es un proyecto producto de una época. Un proyecto llevado a cabo por trabajadores. Un proyecto que hubiera podido transformar el pueblo. Pero un proyecto que fue brutalmente reprimido y de ellos no quedaron ni el recuerdo. Lastra últimamente tiene una pequeña plaquita en una esquinita del sector 3 de Getafe y del resto no queda nada. Con el 20 de julio empezó la Guerra Civil en Getafe. La Guerra Civil en Getafe empieza con la sublevación del regimiento de artillería, el regimiento que se subleva en la madrugada del 20 de julio, que en la mañana del 20 de julio cambia de mandos y acaba desfilando nada más y menos que por la Puerta del Sol. Esto es. Esta foto refleja en sí mismo que España de un día para otro ha cambiado absolutamente. Cuando uno ve esta foto, 20 de julio, esto es un desfile militar. ¿Sí? Es el desfile militar de un ejército que se ha opuesto a los sublevados y que se va a organizar de una nueva manera. Por eso el ejército, ahí lo tenéis, parece un poco el ejército de Pancho Villa, pero estos son los que han evitado el triunfo de la sublevación. Lo que está pasando en Getafe pasa en toda España. El verano del 36 es el verano de la utopía, de la anarquía. Un gran historiador francés dijo que aquel verano se produce el sueño milenario de los pobres. En todo el territorio republicano, milicias, comités, incautaciones, en todo el territorio republicano mujeres, las mujeres salen de casa y las mujeres se incorporan a la lucha contra el fascismo. En el territorio republicano podemos ver cosas como esta. Fijaros esta foto. Este señor que estoy señalando es Francisco Largo Caballero. Es el político republicano más popular de ese momento. Todavía no es presidente de gobierno, pero va a ser enseguida. Entonces, un señor que está claro que va a llegar a ser presidente de gobierno va a visitar el frente de la Sierra de Madrid y estos son los que protegen el frente de la Sierra de Madrid y así lo reciben. La foto en sí misma también da una idea de cómo están cambiando las cosas. Esto no es nada, no se parece en nada al ejército anterior ni a la sociedad anterior. En Getafe esas milicias participan en la toma del cuartel de artillería y tenéis una foto, son vecinos de Getafe, no puedo identificar a ninguno, pero esta es la foto, aparece en un periódico de la época, en el periódico Ahora, el día 26 de julio, y con un pie que pone vecinos de Getafe. Y en esta nueva situación, en Getafe aparece un nuevo organismo, el Comité Central de Milicias de Getafe. Ese nuevo organismo, del cual tenemos muy pocas noticias, pero hay algún documento que otro, está dirigido por una persona, Santos Gil,
que en aquellos momentos acababa de fundar el Partido Socialista y acababa de convertirse en el primer presidente de la Asamblea Local del Partido Socialista de Getafe. Los comités que ya os he dicho proliferan por todos los lados, y uno de los más significativos es ese comité del Barrio Rojo que os he dicho. Un comité muy especial. De repente 76 vecinos de la zona de Barranchina se ponen de acuerdo y dicen que ellos van a desarrollar funciones nada más y nada menos que de vigilancia, pues es normal, patrullas, de enseñanza, van a contratar a un maestro, de sanidad, funciones que muestran que como en la zona republicana estaba surgiendo un nuevo poder. Claro, su intento duró lo que duró. El 4 de noviembre las tropas franquistas se ponen Getafe. Este nuevo Getafe es un Getafe de incautaciones. Los comités y los partidos y los sindicatos incautan locales. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos. CNT, STT, UGT es el Sindicato de Trabajadores de la Tierra, de UGT. El Comité Central de Milicias, eso que os he enseñado. La Agrupación de Mujeres Antifascistas. Los sindicatos incautan locales. Y está perfectamente documentado esto. Claro, esto volvemos a decir, duró lo que duró. Los sindicatos incautan el cerro. Bueno, los sindicatos, el ayuntamiento incauta el cerro. En el cerro existía el convento de monjas. El convento de monjas, a pesar de todo, es protegido. Quiere decir que las monjas se las acaban llevando a Madrid. Y el ayuntamiento reclama la propiedad completa de la tierra del cerro para el pueblo de Getafe. Y así queda. Hasta el 4 de noviembre del 36, en que el ayuntamiento tiene que irse. Incautación de fábricas, lo que os decía ayer, pero con documentos. La fábrica de harinas, o sea, aquí hay un comité obrero que intenta controlar la producción y la distribución. Incautación de talleres, incautación de material, diferentes documentos, hay muchos en el ayuntamiento, por suerte, que muestran cómo esto fue una realidad durante esos meses. La incautación de tierra, bueno, pues fue un fenómeno significativo. En Perales se incautan 500 hectáreas, en Aldehuela 575, en La Torrecilla 1213. Se incautó tierra. En Getafe, como en todo el territorio republicano, se está produciendo una revolución contra el poder y sus símbolos. Tener en cuenta que estamos en un momento donde un sector de la población se ha sublevado contra el gobierno que existe. Se ha sublevado con la excusa de que ese gobierno nos quería llevar al comunismo. No es cierto. Su sublevación fracasa y produce una reacción donde fracasa que lleva a que la gente se arme. Produce una reacción del pueblo en armas. Ese pueblo en armas son los que la mandan. Milicias y comités. Las milicias y comités se levantan con ideas más o menos claras, más o menos confusas, se levantan contra lo que había. ¿Quiénes se han sublevado para ellos? Para ellos se han sublevado los militares, lo cual es solo relativamente cierto, pero es cierto que se han sublevado muchos militares. Para ellos se han sublevado los propietarios, lo cual será cierto donde sea, pero el que es propietario va a sufrir inmediatamente el San Benito de fascista. ¿Quién se ha sublevado? La Iglesia, que lo está bendiciendo todo. Esos sublevados están creando una situación de enorme represión. La sublevación comenzó con una perspectiva de paralizar al adversario por el terror. El organizador básico de la sublevación no fue Franco, fue el general Emilio Mola. En la documentación clandestina de la época se puede leer que debemos paralizar al adversario por el terror. Si esto lo decían antes de empezar, cuando empezaron, hicieron eso exactamente. Paralizaron masivamente, mediante el fusilamiento, a todavía no sabemos cuánta gente, todavía no sabemos cuántos trabajadores. No solo no sabemos el número ni los nombres, sino que básicamente no sabemos dónde están. En Getafe esta revolución contra el poder va a tener un momento simbólico. El próximo día hablaré más de eso. Pero ese momento simbólico es el fusilamiento del Cerro de los Ángeles. Aquí lo tenéis. ¿Qué es esto? Todavía no está claro siquiera si esto es un fusilamiento o es un posado, pero la foto es esta.
¿Por qué se produce esto? Porque la Iglesia ha estado históricamente al lado de los poderosos y en ese momento, desde el primer momento, está al lado de los sublevados. ¿Tiene esto razón? ¿Tiene esto utilidad? Ninguna. Es más, se vuelve en contra de la República. Esta foto la vuelta al mundo. La vuelta al mundo como una muestra de salvajismo de los rojos. ¿Es un error? Seguramente. ¿Tiene el mismo nivel de escándalo una estatua que fusilar 50 personas, 60 personas, 80 personas? Vosotros veréis. Pero en la práctica, esta foto se convierte en un problema. Parece ser que los republicanos han fusilado a Dios. No solo fusilado, ahí tenéis la fecha, 28 de julio, sino que a 1 de agosto se producen varios intentos de voladura del cerro. Intentos que fructifican en la voladura final. Una voladura que parece que tuvo que ver con la presencia de mineros asturianos, que como sabían lo que es manejar la dinamita, pues le aplicaron eso. Todos, bueno, lo que habéis visto por ahí, luego veremos unas fotos, veréis cómo actualmente el Cristo que existe, ya no es aquel, este Cristo quedó hecho un cachito y fue trasladado en el año 65 al frente de donde está la altura. Junto a esta revolución contra el poder y sus símbolos, también habrá una revolución que produce una enorme violencia roja. Es innegable, no puede negar que el nombre de la República se fusila, porque se fusila. Esa violencia roja hay que entenderla también en el marco de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es una guerra terrible, donde se reciben continuamente noticias de caída de un pueblo y masacres ocasionadas, donde de vez en cuando cruzan por Getafe personas que vienen huyendo del avance de los republicanos, de los rebeldes, y cuentan lo que cuentan. Esta violencia roja se va a ejercer sobre personas que tienen bastantes cosas en común. No quiero con esto decir que no pasa nada. Estos son asesinatos. Si quiero intentar entender por qué se fusila el nombre de la República. Y entender por qué se fusila el nombre de la República es entender lo que está pasando en este país. Lo que está pasando en este país es un movimiento revolucionario que ha provocado una sublevación de la derecha. Y lo que está pasando en este país es que a los representantes del antiguo orden se les considera facciosos, peligrosos, y de hecho lo son. Se verá inmediatamente. Se verá inmediatamente como cuando Getafe queda en manos de los franquistas otra vez, los que sobreviven se hinchan a delatar, se hinchan a denunciar. Bueno, el resultado. Este es el tipo de personas a los que se fusilan. Cuando veamos luego qué hacen los franquistas, veremos que hacen exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Qué tipo de personas fusilan los franquistas? Trabajadores. Esta violencia roja, en el marco de la guerra civil, es una violencia que también, como dice ahí en la columna de más arriba, hoy desde siempre ha creado dos tipos de muertos en este país. Los muertos visibles, gloriosos caídos por Dios y por España. Aquí hay que tener dos ejemplos: dos personas fusiladas por los republicanos, dos personas que desde hace 2 años están y no digo desde hace 30, digo desde hace 2. Ahí tenéis la declaración del obispado de Getafe, perdón, desde hace 4. Ahí tenéis la declaración del obispado de Getafe, dos personas que están en proceso de canonificación. Claro, mientras que unos no sabemos dónde están, los otros, los muertos visibles, asesinados por la República, pero los muertos visibles, desde el primer momento son alabados y son planteados como gloriosos caídos por Dios y por España. Y bueno, esto a lo mejor podría tener un sentido en el año 40, pero en el año 2020 hasta 2 señores cuyo título de legitimidad es haber sido fusilado por los rojos, se plantea la canonificación por parte de la Iglesia Católica. Getafe es un lugar de asilo. Por Getafe pasan continuamente gentes que vienen huyendo. En el archivo municipal tenemos recogidos los testimonios de muchas. Getafe es un lugar de bombardeos. El bombardeo es algo nuevo. El bombardeo sobre población civil. Estamos en 1936. El bombardeo produce un efecto psicológico para que la gente no está preparada. Tú estás en tu casa durmiendo, te despiertas y todo aquello se ve. Un Guernica o esa bomba en la Puerta del Sol. Se llega a Getafe y se bombardea.
Se bombardea Getafe en por lo menos 4 fechas. Y da lugar a un asunto que dio la vuelta también al mundo de la propaganda política. Un asunto que es el asunto de los niños, del bombardeo de los niños de Getafe. Eso que tenéis ahí. Se hicieron carteles, dieron la vuelta al mundo. En realidad no fueron niños de Getafe, pero fueron niños que murieron en Madrid. Las circunstancias convirtieron a esos niños, a esas fotos que habéis visto, en los niños de Getafe. Los convirtieron en arma de guerra, en un momento en que la República tenía que utilizar lo que tenía. Ellos, para defenderse, se defendían, entre otras cosas, mostrando la barbarie de los otros. Hay un error, en Getafe hay un bombardeo. Aquí tenéis una inscripción, que dice víctimas del bombardeo de la Dirección Nacional efectuado el 30 de octubre. Es una inscripción del libro de registro del cementerio de Getafe. Bombardeo Hugo. No fueron estos niños, fueron otros. Una vez que Getafe cae en manos de los sublevados, estamos hablando del 4 de noviembre para el casco de Getafe, 6-7 de noviembre para el Cerro de los Ángeles, Getafe se convierte en un campamento militar. La inmensa mayoría de la población se ha ido. De 8.200 y pico nos quedamos en 600 y pico. El resto son militares del bando sublevado. Resultado, conclusiones. ¿Qué fue la guerra? Un desastre. No se puede decir otra cosa. La guerra fue un desastre. Claro, un desastre que tuvo su origen. No todo el mundo es igual de culpable. Cuando se produce un problema, siempre hay un motivo, siempre hay una causa. Esa causa es una sublevación contra el gobierno legal. Pero por lo demás fue un desastre. Un desastre que hizo que Getafe retrasara su evolución. Pues pongo un ejemplo. En la República se estaba planteando el agua corriente. El agua corriente llegó a Getafe en 1962. O sea, 23 años, como ejemplo de aquel desastre. Desastre no solo en cuanto a la persecución, no solo en cuanto a los muertos, sino en cuanto al propio atraso que se produjo en mi país. Terminada la guerra, se va a abrir otro problema enorme, el problema de la represión franquista. En Getafe hubo una represión republicana. Cuando Getafe cayó en manos de los franquistas no hubo represión porque los republicanos no estaban. Los 600 y pico se habían quedado, eran los suyos, iban a fusilarse ellos mismos. Y terminada la guerra, a partir del 39, la gente va volviendo. Va volviendo fundamentalmente por una cosa, ¿dónde se meten? Y nadie es consciente de haber hecho nada. Van a ser integrados en un mundo, en la dictadura franquista, que se plantea siempre como un sistema de control, que pretende paralizar, que pretende ampliar su base social. Ninguna dictadura se mantiene sobre una persona. La dictadura se mantiene porque tiene colaboradores. Los que han fusilado o han mandado a fusilar son colaboradores. Los que han denunciado a gente que acabará siendo fusilada son colaboradores. La represión permitió ampliar la base social del franquismo hasta unos límites casi increíbles. Pero claro, ¿a cuánta gente se fusila durante y después de la guerra? Pues la barbarie fue tal que demasiada gente estaba implicada en todo aquello. La represión es un sistema basado en la detención, en el señalamiento, en el encarcelamiento, en la falta de garantías. Es un sistema brutal, traumático, que pretende señalar. Porque la persona que es detenida no solo tendrá que sufrir torturas, fusilamientos, tendrá que sufrir el que va a ser señalado por toda su vida. Y no solo él, sino igualmente su familia. Ahí tenéis dibujos impresionantes realizados por presos que muestran lo que eran las condiciones de vida en las cárceles franquistas. En Getafe tenemos una cárcel, la actual biblioteca Ricardo de la Vega. Yo siempre he dicho que intentar meter 1.400 personas allí. Bueno, pues aquí cupieron 1.400 personas. ¿En qué condiciones podían vivir? Las penas son siempre durísimas. Es un sistema ejercido por los vencedores. Esto es una diferencia también importante. En cada localidad, el ejército, los notables locales, la iglesia,
van a pretender dar un barniz legal a lo que están haciendo. Y se va a perseguir a la gente desde la nueva legalidad. Ponte a discutirlo. Pero estos vencedores van a crear todo un sistema de persecución. Un sistema de persecución que se basa en el control continuo, en el control hasta después de la cárcel. En principio, según el Ministerio de Justicia franquista, en 1940 había 270 y tantos mil presos en España. Presos en campos de concentración y otras cosas, no por tanto. Claro, eran tantos presos que no le cabían. Y las penas eran tan brutales, las penas de 30 años eran habituales, que ningún sistema podía aguantar aquello. El franquismo, utilizando su clemencia, utiliza el sistema de la libertad vigilada. La libertad vigilada quiere decir que a partir de 1946 el número de presos empieza a bajar mucho. Ahora, el preso que sale en 1946, que ha entrado porque tenía 20 años, como ha cumplido 6, le quedan 14. Quedará bajo el control de las juntas locales de libertad vigilada. Y si se le ocurre meterse en más problemas, le van a enjuiciar por lo que sea, por lo nuevo, por lo cual le pueden meter lo que haga falta, y entonces se acordarán que además tiene 14 años pendientes también. España es una inmensa cárcel absolutamente bendecida por la Iglesia Católica. Los informes, los avales positivos o negativos de la Iglesia Católica eran decisivos para que el preso pudiera salir de la cárcel. Era esencial el informe de los capellanes. Si los capellanes decían que este tío no va a misa, este tío no se queda. En Getafe se produce lo que yo llamo en Getafe hay ese viejo ayuntamiento, esta foto es muy bonita de José María. Ese viejo ayuntamiento, en esta foto me gusta destacar tres cosas. Fijaros la gente que no tiene más remedio que estar mirando. Fijaros una sotana con el brazo en alto. Y fijaros una flechita que señala lo que José María decía a la ventana de la izquierda. Ahí está el tribunal. En Getafe hay un tribunal. El tribunal está regido por un capitán que se llama Luis Ortiz de Rozas. Ahí tenéis un documento firmado por él. El tribunal se va a ver apoyado por las autoridades locales y por una nueva institución denominada Comisión Municipal de Información. El presidente del tribunal ordena al ayuntamiento que nombre vecinos de toda confianza que se constituyan en Comisión Municipal de Información. Y bueno, la presencia está localizada. Cada vez que me encuentro un expediente de un preso, me voy a encontrar un informe de la Comisión Municipal de Información. ¿Quiénes son los presos? Bueno, los presos son hombres jóvenes. Los presos son hombres jóvenes, hay que tener la edad. Todo esto que os voy a contar a partir de ahora se basa fundamentalmente en los expedientes de los consejos de guerra que se guardan en Madrid. En Madrid, los expedientes de los consejos de guerra que se guardan están en un archivo que se llama Archivo General Histórico de la Defensa, que está en el Paseo de Moret 3. La entrada en principio es libre, aunque te cuesta un montón que te dejen entrar. En principio es libre y te deja fotografiar los expedientes. Yo estoy... Las cifras que veis ahí ya se me han quedado anticuadas, estoy mirando, van creciendo. Actualmente tengo revisadas las cifras de unos 114 personas. Pero los resultados siguen siendo esos. Es una población joven, es una población trabajadora. Ahí tenéis una pequeña radiografía de cuáles son los oficios de esta gente. Y como podéis ver, empezando por atrás a la derecha, tenemos un médico, un veterinario y casi nada más. Es una población relacionada con el sector primario, o sea, la agricultura, normal. Es una población relacionada con el sector terciario, o sea, la industria, normal. Con el sector secundario, la industria, con el terciario. Esta población joven representa, pues, a la izquierda obrera y republicana, fundamentalmente a la izquierda obrera. Ahí tenéis la afiliación de
las personas que tenía en aquel momento, no tengo más, pero los datos siguen siendo igual. En general, son personas relacionadas con la UGT y con la Unión General de Trabajadores. También pueden estar relacionadas con la CNT. La UGT existía en el pueblo desde la República. La CNT debió crearse en los últimos momentos inmediatamente anteriores a la República, por la documentación que encontrar. Pertenecientes al PSOE, al PC, a Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, un sindicato de trabajadores del aire que se llamaba Sindicato ALAS. Estas afiliaciones representan todas las tendencias políticas de la época. Son afiliaciones que eran legales, y son afiliaciones que exageran muchísimo. Ahí tenéis, por ejemplo, el caso de Miguel Escobar, del veterinario del pueblo, de Izquierda Republicana, o sea, el elemento más moderado. Escobar le acusan de actuar en sentido marxista, siendo un furioso propagador socialista, izquierdista de ideas muy avanzadas, organizador de la Casa del Pueblo y que arengaba a los campesinos contra los marxistas, contra el patronal. En esta afiliación además se mezcla continuamente todo. Es una izquierda donde cabe todo. Aquí nos encontramos que muchísimos son marxistas y anarquistas a la vez. O sea, afiliados, dirigente marxista afiliado a la CNT. Eso en aquellos momentos era literalmente imposible. Pero bueno, el caso de estos tres está documentado como que dices, es un dirigente marxista afiliado es un marxista afiliado. Las penas son terribles. Ahí tenéis algunas. Fijaros lo que eso supone. Estamos hablando de que fusilados con 30 años son la mayoría. ¿Por qué se les condena? Pues se les condena porque siempre se ha calificado de justicia al revés. En julio del 36, una parte del ejército se sublevó y venció donde venció. Ellos eran los sublevados, pero ellos aplicaron el Código de Justicia Militar al revés. A los que perdieron les consideraron sublevados y les aplicaron el Código de Justicia Militar. Todos son condenados por sus relaciones con la rebelión en mayor o menor grado. Como pone ahí, o unos por adhesión a la rebelión, si te caía esto era difícil que salieras con menos de 30 años y muy probablemente te fusilaran. Otros por auxilio a la rebelión, lo cual podría suponer unos 12 años, que en aquellos momentos pues era poquito. O por un concepto rarísimo, excitación a la rebelión, que a pesar de todo podría ser 6 años. ¿Por qué se les fusila? Bueno, pues se les fusila por su supuesta participación en fusilamientos o detenciones. Claro, aquí la gente denunciaba, en el Consejo de Guerra se recogían las denuncias y las denuncias nunca se comprobaban, pero todas valían y todas se convertían en el cuerpo que al final estructuraba la sentencia. Como dice ahí, el segundo motivo más utilizado es participar en detenciones o fusilamientos, pero solo en 2 casos hay testigos directos. Luego, las varias decenas de más que fueron fusilados, ¿con qué se les fusila? Porque un papel dice que ellos han fusilado. Sí. Se admiten denuncias sin ninguna prueba. Por ejemplo, el rumor público. El rumor público, ¿qué quiere decir eso, el rumor público? Bueno, pues aquí tenéis esos 2 señores que acabarán en el patíbulo por rumor público. El declarante reconoce que no estaba en el pueblo, pero que era el denunciante capaz de hacerlo. Pues aquí tenéis a otro par de señores que acaban porque alguien dice, no, yo no estaba, pero a este tío no, le creo capaz. El motor básico de las denuncias es que el motor básico es que las denuncias e informes se convierten en pruebas, pero en pruebas sin ninguna comprobación. Ahí tenéis explicado, es un poco largo, el caso de una persona a la cual en principio le acusan de 25 fusilamientos. Es cierto que 22 fueron fusilados. El fiscal decide que fueron 35. La sentencia decide que fueron 35 y 50 detenciones. ¿En qué se apoyan para decir esto? En la sentencia solo figura el fusilamiento de una persona, Ricardo Cervera. Ricardo Cervera no fue fusilado. En el expediente hay un documento de Ricardo Cervera que dice, en efecto discutí con este señor, pero estoy vivo. Firmado. Bueno, pues
le acusan de 35 fusilamientos sin probar ninguno. Y el único que aparece con nombre no fue fusilado. A pesar de todo, bueno, pues este señor y su familia pues las pasan canutas el resto de la posguerra porque está considerado, pues, como podéis imaginar. El papel de los defensores, aquí nadie garantiza nada, ¿eh? Los defensores lo más que hacen es que rebajen un grado la condena. Es decir, si le piden pena de muerte, que le pongan solo 30 años. Los defensores no tenían por qué recibir el expediente, la documentación, antes, hasta 2 horas del Consejo de Guerra. Entonces, claro, si tú recibías con 2 horas, aunque fueran 5, la documentación, ¿qué posibilidad de preparar una defensa tenías? Ninguna. Las sentencias incluso pueden estar basadas en hechos falsos. Os he explicado el caso de este Mariano García, que le acusan de haber fusilado a Ricardo Cervera. Ricardo Cervera dice, no me fusiló. O el caso de Alfonso Martín, que le acusan de haber fusilado a otro señor, y este otro señor manda un documento diciendo, oye, que estoy vivo, que no me han fusilado. Da igual. El caos y la chapuza permanente. A veces pasan cosas que darían risa si no fueran criminales. Entonces, en este momento, tenemos como la administración busca presos que ya están fusilados. Y hay documentos que dicen que me busquen al lógico. Bueno, pues el lógico ya la ha fusilado. Hay órdenes de detención contra personas que no están presas. Hay una persona a la que van a detener con el nombre de otra. Entonces le detienen y le enjuician, y durante la primera fase del expediente no va a aparecer Rogelio Rubio. Luego se dan cuenta, lo corrigen a mano, lo digo porque se ve en el expediente, lo tachan a mano y pone Rogelio Rubio. Van a por uno, y como no está él, se llevan a su familia. Hay casos incalificables, no puedo entretener mucho, pero aquí tenéis a un señor, Julián Hernández, al que le absorben porque no se opuso suficientemente a la detención de su patrón. Esto es lo único que tiene. A su fábrica fueron a detener a su patrón y este hombre no se opuso. Hay casos como el de Andrés Gil, que tras 2 años de cárcel se dan cuenta que no tienen nada contra él, porque es robó público que ha denunciado a otro. Hay otro condenado a 6 años porque supuestamente denunció a un señor que murió en Paracuellos. En Paracuellos, bueno, pues es una triste historia de la República, donde en noviembre del 36 muchos presos de la cárcel Modelo son extraídos de la cárcel Modelo y son fusilados hasta más de 2.000. Este pobre le tocó ser fusilado, pero claro, ¿qué culpa tenía Jacinto Caña de que este hombre acabara siendo fusilado en Paracuellos? Hubo mujeres. Ahí tenéis el grupo de las componentes que he podido encontrar de la Asociación de Mujeres Antifascistas en Getafe. Aquí tenéis a Josefa Yunca, a Julia Cerdeño, Gregoria López, Ángela González, Agustina Cerdeño, Caridad. Son mujeres jóvenes, son mujeres que se supone se dedican a sus labores, debe ser que son el trabajo, son mujeres dedicadas a sus labores de extracción popular, que van a sufrir lo mismo. En el archivo ese que os decía se conservan los expedientes de 14, el resto están en el archivo de la cárcel de mujeres de Yeserías. En esos expedientes la falta de demostración de las pruebas es evidente. Esta José Mayunta dice, no es suficiente la mera manifestación de una o varias personas, sino que además debe realizarse la exacta comprobación de lo que hace. Porque esta mujer, por ejemplo, la acusan de que tenía armas. Y ella dice, pero... En el caso de Gregoria López, un denunciante que reconoce no haber visto nada por pasarse toda la guerra escondido, la cree capaz de eso y mucho más. En el caso de Remedios, creen que ha denunciado a su patrón escondido, porque era la única persona de izquierdas, era el servicio de izquierdas, era la única persona de izquierdas que iba a esa casa donde estaba escondido el patrón. Claro, si esta es la roja que aparece por aquí, pues seguro que es esta. 12 años. La represión franquista produjo un baño de sangre que explica la larga duración del franquismo. Franco muere en la cama porque ha creado suficientes partícipes, suficiente gente
inmiscuida en este proceso represivo. Y yo lo estoy pasando todo muy depresa, pero 114 personas en Getafe, que son las que por el momento he podido encontrar, ya son personas, y son las que por el momento he podido encontrar. Con una clara discriminación entre las víctimas visibles y las víctimas invisibles. Lo que os decía al principio. Está claro que unos fueron gloriosos pedidos por Dios y por España, que unos recibieron incluso la posibilidad de que sus descendientes tuvieran algún tipo de prebenda por el hecho de ser hijo, hija, hermano, viuda, lo cual era considerado positivamente en oposiciones como, por ejemplo, para vigilantes de prisiones. Cuando se crean las proposiciones para vigilantes de prisiones, como tienen poco, necesitan mucho más. Si tú demuestras que eras hijo de un caído, pues eso te da puntos. Las estanqueras, viudas. Desde el primer momento, unos caídos, los visibles, se sabe dónde están. Todos los 47 personas que os he dicho que fueron fusilados, víctimas de la violencia roja, están enterrados en Getafe. Y están en el cementerio. Y desde el primer momento sus familias pudieron ir. ¿Qué pasó en el otro lado? Pues todo contrario. Muchos todavía no saben dónde están. Pero es que incluso el que no supiera corría un grave riesgo, el riesgo de señalarse. Si yo soy la viuda de no sé quién, me presento a quién para pedir que me ayuden a localizar a esa persona. Los muertos invisibles en la cuneta siguen, y además que parece que según algunos deben seguir así eternamente, ¿no? Pero ¿qué vamos a conciliar? ¿Qué vamos a consensuar si no empezamos por igualar la situación, el acceso, el ejercicio de libertad que supone igualar a todas las víctimas? Ahora nos dicen que la memoria es un proceso de añoranza que hay que olvidar, pero para ignorarlo primero que tengo, para olvidarlo primero que tengo que saber qué pasó. Y lo que pasó, en fin. Las sentencias y los consejos de guerra franquistas hoy son considerados nulos e ilegales. La ley de memoria histórica lo considera así, nulos e ilegales. Y lo digo porque el que algo habrán hecho funcionó durante todo el franquismo. Pero hoy los que hemos podido entrar en estos archivos conocemos perfectamente cómo eran aquellos consejos de guerra. Y cuando en un consejo de guerra hay sentencias basadas en hechos falsos, lo menos que puedes decir es que es nulo e ilegal. Y por último, creo que es muy importante y es muy necesario difundir la investigación histórica y aplicar nuestro sistema legal para superar nuestro pasado. Solo se puede aprender de lo que se conoce. Y personalmente estoy harto de que me hablen de que no, que tenemos que olvidar. No, yo no tengo que olvidar. Yo tengo que reconocer lo que fue. Y yo os he dicho, y os he enseñado fotos de personas fusiladas por la República y he hablado de una violencia roja. He intentado explicar por qué se produce una y por qué se produce otra. Esto socialmente lo necesitamos. Lo necesitamos porque será la única forma de que lleguemos a igualar y a hablar con tranquilidad. Al final, ¿por qué se produce la guerra? Pues la guerra se produce por un proceso de crispación en la que determinadas derechas parece que no han aprendido nada, porque siguen queriéndolo no meter la misma crispación. No, señor, aquello ocurrió hace mucho tiempo. Yo soy un ciudadano libre, quiero saber lo que ocurrió y creo que socialmente necesitamos saberlo, porque sabiéndolo podemos ejercer nuestra solidaridad hacia las personas que sufrieron aquello, que debió ser. A los que fusilaron casi son los que menos sufrieron. Imaginaos la situación de las familias, y aquí hay alguna persona que nos podría hablar. Yo quiero reconocer la necesidad de la verdad, de la justicia, de la reparación, y quiero ejercer mi derecho como ciudadano libre. Y bueno, pues ejerciendo mi derecho como ciudadano libre he intentado acercaros a toda esta historia de Getafe. Podría hablaros horas, pero tampoco quiero castigaros mucho más. Espero que os haya interesado. Recordaros dos cosas. La semana que viene seguimos en el mismo sitio a la misma hora. Hablaremos de protagonistas, hablaremos de lugares de memoria y hablaremos de algo muy poco conocido, nada conocido en Getafe, que es el exilio. En terminada la guerra, 500.000 de españoles abandonan el país. La mitad vuelven pronto. En Getafe también. En Getafe también hay un número de personas que abandonan el país.
y lugares de memoria. Hablaremos más detenidamente del Cerro de los Ángeles y más detenidamente del cuartel de la artillería y de esas cosas. Esto para la semana que viene. Además, la semana que viene, en la Carlos III, voy a dar una conferencia organizada con la Asociación de Antiguos Alumnos sobre la protesta obrera y la lucha antifranquista, que sería un poco donde me he quedado. De hecho, yo propuse un ciclo muy largo, me dijeron, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. La gente de la Asociación de Museos y de Casa prefirieron para este año, digamos, empezar con esto. El año que viene, probablemente, si así lo consideran, pues hablaremos de la lucha obrera y la protesta y la lucha antifranquista. Esta conferencia, si a alguno le interesa, va a ser el día 24, el martes es la de aquí, el 24 a las 5, en el edificio 17 de la Carlos III. Y nada, muchas gracias.